Buenas tardes y bienvenidos a la sala de clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Hoy empezamos un ciclo dedicado al trabajo de los exalumnos del programa de literatura que hacen muy diversas cosas en su vida profesional y queremos que compartan con nosotros todos sus perfiles laborales y creativos para a nuestra vez compartirlo con ustedes. En esta primera semana vamos a tener 4 invitados que están trabajando en la academia como profesores universitarios, investigadores universitarios, que van a presentarles el desarrollo y les van a contar sobre el desarrollo, la concepción, la realización de proyectos de investigación propios de su trabajo en la universidad. Son estos 4. La semana entrante tenemos 5 poetas uniandinos que van a leer su obra, uno cada día, y la semana siguiente tenemos un ciclo de uniandinos que están terminando doctorados en otros países, que están a punto de defender sus tesis o que las acaban de defender muy recientemente, para que nos cuenten cómo son esos proyectos doctorales. Hoy para mí es un placer darle la bienvenida a mi exalumno Jorge Uribe, que se graduó del programa de literatura de los Andes en el año 2007, que hizo su doctorado en teoría de la literatura en la Universidad de Lisboa, donde se graduó en el año 2014. Después Jorge desarrolló 2 proyectos como postdoc, proyectos postdoctorales en Brasil, uno en la Universidad de Minas Gerais en Belo Horizonte y el otro en la Universidad de Sao Paulo. Posteriormente Jorge volvió a Colombia y ahora está trabajando en el Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín, donde es profesor del muy recientemente inaugurado pregrado en literatura. Jorge ha trabajado en proyectos desde su pregrado relacionados con el escritor Fernando Pessoa. En particular, su tesis de pregrado se titula Notas, Memorias y Notas, esa de Queiroz, precursor de Fernando Pessoa. Es decir, ahí se ve ya la inclinación hacia la literatura portuguesa, que lo ha mantenido muy activo como investigador en los archivos portugueses y como divulgador y estudioso de la literatura portuguesa, y lo que nos va a contar hoy tiene que ver con eso. Entonces, pues nada, Jorge, que ha trabajado literatura del siglo XIX y modernista, crítica textual y problemas relacionados con autoría en literatura, que ha explorado en sus archivos, en los archivos, perdón, también está incursionando recientemente en proyectos de alcance digital súper interesantes para la actualidad y los momentos en que vivimos. Entonces, no me refiero a la cuarentena y a estar encerrados viendo cosas por internet, sino a la construcción de bibliotecas y la difusión cultural mediante herramientas digitales para ponerlas a disposición de mucha más gente. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida y entregarle la palabra a Jorge Uribe. Bienvenido, Jorge, gracias. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer. Todas las formas de regreso a los Andes son para mí muy placenteras y esta también. Buenas tardes a todos. Lo que yo quisiera hacer hoy simplemente es contarles un poquito como de mi recorrido, digamos, personal en la academia, que comenzó efectivamente desde el pregrado en literatura y no ha tenido interrupciones mayores. Y he estado en distintos ambientes de trabajo académico, y sobre esa experiencia y como sobre la posibilidad de mantener o no mantener contacto con estos distintos espacios, creo que también es como el tema de la charla pues de hoy sobre las posibilidades del trabajo académico en ambientes digitales, porque eso tiene que ver con las cosas que yo pude hacer en un determinado espacio y cómo darle continuidad cuando hay
digamos, grupos de trabajo dispersos geográficamente y qué tipo de ventajas y desventajas encontramos en ese trabajo. Entonces, bueno, rápidamente ese interés por la literatura portuguesa y por esa relación como de análisis de influencias, pero en el sentido también de entender las obras literarias como negociaciones entre lectores y escritores, que estaba, digamos, en esa tesis del pregrado entre un escritor del siglo XIX, que era esa de Queiroz, y Fernando Pessoa. Después tuvo continuidad en el doctorado, que hice un trabajo también sobre Pessoa como lector de la tradición victoriana inglesa, particularmente 3 autores, Matthew Arnold, Walter Pater y Oscar Wilde. Y entonces fui como interesándome mucho en esas nociones de cómo las obras, digamos, se alimentan de otras obras y mantienen ese diálogo interliterario, intertradiciones, esos tránsitos entre distintas épocas, distintas tradiciones, y Pessoa es un caso, digamos, muy favorable para ese tipo de estudios. Y Claudia me decía que efectivamente a veces Pessoa los agarra y como que no los suelta. Es precisamente por ese tipo de particularidades de la obra de Pessoa, el hecho de ser un autor también encuadrado no solo en el paso, aunque Pessoa es un autor fundamentalmente del siglo XX, pero es un gran receptor de la tradición del siglo XIX y además está a medio camino entre la tradición portuguesa y la tradición inglesa. Entonces, ese tipo de características lo hacen un autor favorable como a la exploración y al análisis de esas coyunturas. Y como les voy a exponer un poquito más adelante, eso también tiene o favorece discusiones sobre cómo se lee la obra de Pessoa, por qué ciertas particularidades de esa obra incitan a desafiar modelos de circulación y de lectura más tradicionales. Entonces, primero quería contarles muy brevemente unas características de un proyecto que tengo a cargo en la Universidad de EAFIT. Como dice Claudia, el pregrado en literatura de la Universidad de EAFIT está cumpliendo pues, su 3er año, pero la Universidad de EAFIT ya tenía unas maestrías de estudios literarios configuradas, una maestría en hermenéutica literaria y una maestría en escrituras creativas, y tiene un doctorado en humanidades, y en medio de esos programas se han generado espacios para proponer proyectos de financiación interna y que tienen varias características. Les quería contar un poquito del proyecto Por Lit de EAFIT, que fue aprobado este año. Se llama Estudios de Edición y Traducción de Literaturas de Lengua Portuguesa. Y en este momento ese proyecto se presenta como un marco y como una especie de provocación, punto de encuentro para lectores que estén interesados en los temas de la literatura portuguesa o entonces en el trabajo con la lengua portuguesa, trabajos de traducción. Y empezamos como a intentar sembrar pues los puntos de contacto para una comunidad de lectores. En este momento tenemos una estudiante becaria de maestría que tiene un proyecto que es precisamente sobre escritoras africanas de lengua portuguesa y el asunto de las identidades migrantes. Y además estamos estamos avanzando en un proyecto de traducción de una novela de Machado de Asís, que es Dom Casmurro, el autor brasileño, pues el gran autor brasileño del siglo XIX, que además está viviendo como una especie de momento feliz, que eso le pasa a veces a los autores y nos ayuda como a pensar que el tiempo de la celebridad póstuma es muy largo.
y entonces muchas veces autores que han tenido momentos de más o menos oscuridad, de un momento para otro adquieren como una nueva vitalidad, y eso le está pasando a Machado, y yo recibo con muchísima alegría que eso esté pasando. Hubo una traducción publicada recientemente, una traducción de Margaret June Costa publicada recientemente por Penguin del libro Memorias Póstumas de Brás Cubas, que fue un completo éxito, y entonces también se presenta como un buen momento para incentivar esos estudios. Yo lo hablo pues como de una experiencia muy personal. Estoy leyendo en una de las clases que doy en el pregrado esa novela Don Casmurro, y no es una novela fácil de encontrar en el mercado. Existe una traducción fundamentalmente de cátedra que está descontinuada y que además es una traducción que merece alguna revisión. Entonces, estas cosas también van pasando como en una interacción a veces como coincidencial, que hay como un nuevo impulso en los Estados Unidos, que puede haber un nuevo impulso aquí, y entonces estamos en ese proyecto de traducción. Eso me sirve también para contarles un poco de una actividad particular que tenemos en la universidad, que son los semilleros de investigación, y hay un semillero, que también está a mi cargo, que es un semillero de poética y traducción. Ese semillero es un espacio abierto para interesados. La idea es que leemos alguna bibliografía fundamental sobre problemas de la traducción. Intentamos cubrir un espectro como de lecturas teóricas, algunas pues muy, ya muy tradicionales de las discusiones sobre traducción, lecturas de Benjamin, de Octavio Paz, algunas cosas que son así como muy comunes, un punto común de la discusión sobre traducción, pero también estamos leyendo algunas propuestas más técnicas, algunas maneras de resolver problemas específicos, y estamos haciendo como el ejercicio de la traducción colectiva. En este momento, y para hacer también una bisagra entre el proyecto que es sobre literaturas de lengua portuguesa y este semillero, que claramente no puede ser solo sobre el portugués, porque digamos que las personas que se aproximan a la traducción en Colombia tienen otras lenguas normalmente de primera mano. Entonces encontramos un pequeño proyecto que ha sido interesante. No sabemos exactamente qué va a pasar con él, pero ha sido como lugar para discusiones acaloradas y para mí también muy enriquecedoras, que estamos traduciendo los poemas en prosa de Oscar Wilde y mirando la traducción que Pessoa hizo de los poemas en prosa de Oscar Wilde, y estamos jugando una especie como de compuesto a tres bandas en donde traducimos a Wilde, traducimos a Pessoa traduciendo a Wilde, y discutimos las posibilidades, las tensiones como de ese espectro de la traducción, que además me parece una buena forma de entender cómo la traducción literaria es distinta de otros tipos de traducción, cuál es el componente pues especulativo, interpretativo que está implicado en esos ejercicios. Y quería contarles eso porque, bueno, si bien con Claudia queremos que no hablemos pues de la pandemia, la cuarentena, la pantalla y estas cosas, hay algunas cosas, y yo sí, y es una reflexión que siento, hay varias dificultades para el ejercicio normal de la docencia, del contacto con estudiantes, entre profesor y estudiantes, y entre estudiantes, entre ellos, que se hacen muy difíciles a través de estos canales muchas veces, pero hay otros que se ven favorecidos. Y, por ejemplo, un espacio como el Semillero ha ganado un poco con la posibilidad de que personas que tienen más dificultad para desplazarse puedan participar, y eso le ha dado como diversidad a un espacio que tal vez no podría ser tan diverso en la presencialidad. Esas cosas yo creo que hay que sopesarlas y mirarlas como con algún escepticismo en algunos puntos cuando hay discursos muy entusiastas,
pero también con un escepticismo cuando los discursos son completamente negativos o desesperados. Entonces, ese semillero está funcionando, no sabemos exactamente en este momento cómo después de estas discusiones tan variadas vamos a llevar este trabajo que hemos adelantado a un producto específico, a una publicación. Nos interesa precisamente como pensar en publicaciones que tal vez no resuelven completamente algunas cosas y que mantienen las tensiones. En ese sentido, la edición digital se vuelve un lugar oportuno para otras formas de leer que, digamos, permiten una flexibilidad que el papel o que el hecho de haber un acto impreso, pues un objeto impreso que existe definido en un momento específico del tiempo y que continúa, limitan de otra forma. Entonces, creo que eso tal vez pueda sonar ahora muy vago, pero voy a intentar hacerlo un poquito más concreto cuando les muestre el ejemplo específico. Entonces, bueno, como les contaba Claudia, yo tuve la oportunidad de ir a Portugal a hacer mi doctorado y yo tenía un interés por Fernando Pessoa y ese interés sí era un interés muy mediado por las ediciones en español. Mis competencias del portugués no eran las mejores en el momento en el que, digamos, estaba estudiando literatura en los Andes, apenas podía leer un poco, pero no tenía como un conocimiento directo de la dimensión del problema editorial, por ejemplo, que implica la obra de Fernando Pessoa. Haber ido a Portugal fue la oportunidad de meterme directamente en el archivo de Fernando Pessoa, que está en su mayoría pues, la mayoría del archivo está en la Biblioteca Nacional de Portugal. Son más o menos 30.000 papeles y hay grandes problemas de cómo se entiende la dimensión de la obra, la delimitación de la obra, la voluntad del autor y muchos otros problemas que empiezan a operar en un caso de un archivo con estas características. Y claro, una de las grandes dificultades que empiezan a cambiar con el tiempo en los estudios de archivo es, primero, el archivo exige una presencia física. Después empiezan a disponibilizarse las digitalizaciones del archivo, en que los soportes fotográficos nos permiten ver los materiales del archivo con limitaciones, porque pues no es lo mismo estar comparando, por ejemplo, papeles, calidades de papel si uno no puede ver los originales, pero digamos algunos contenidos sí se recuperan. Con Fernando Pessoa lo que ha pasado es que ese como espacio físico al cual tan pocas personas tenían acceso empieza a proyectarse sobre las ediciones en los últimos 20, poco más de años, y estas ediciones se vuelven cada vez más complejas en la medida que son conversaciones directas con el archivo. Y en esa línea es que en el 2014 precisamente comienza este proyecto del que yo les voy a hablar, Pessoa Digital.pt, ahorita se los voy a mostrar, que está asociado a un proyecto que existe en la Universidad Nova de Lisboa, con colaboración con la Universidad de Lisboa, que se llama Extrañar Pessoa y del cual yo hago parte desde el 2011. Y ese, bueno, ahora tal vez ya les puedo empezar a mostrar. Por favor, Claudia, dígame si estoy haciéndolo bien. Sí, lo podemos ver bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, la edición digital empieza en el 2014, lo cual para mí fue muy importante porque fue también una forma de mantener ese trabajo como muy sincronizado con lo que estaba pasando en Portugal con el archivo, a pesar de que yo dejé Portugal precisamente en el 2014
para estar en Brasil. Y el proyecto Extrañar Pessoa firma un protocolo de colaboración con el Centro para Estudios de Humanidades Digitales de la Universidad de Colonia, y empezamos un trabajo en equipo que tiene como entonces estos tres núcleos. Está, por un lado, las personas en Portugal directamente conectadas con la Biblioteca Nacional de Portugal, pero no solamente, ya les hablaré tal vez un poquito más de otros archivos que están aquí involucrados. Y por otro lado, que es Pedro Sepúlveda, profesor de la Universidad Nova de Lisboa, Ulrika Hani Kramer, que es una doctoranda de la Universidad de Colonia, y yo, que ahora estoy desde Medellín. Y hacemos este trabajo completamente virtual, y vamos a tener nuestra primera reunión física ahora en junio. Yo a Ulrika no la he visto nunca en persona. Nos íbamos a reunir en Colonia ahorita en junio. Imaginarán que eso no pasó, pero el trabajo sigue avanzando, y creo que, y espero poderles contar un poquito cómo este tipo de trabajo se ve incluso favorecido por la intensificación de las necesidades de la virtualidad. No solo porque nosotros tenemos un contacto permanente que es de tipo virtual, sino también porque algunas políticas de instituciones que tienen los derechos de los archivos, o tienen la propiedad de los archivos, o tienen los materiales hemerográficos, bibliográficos, empiezan a flexibilizarse dadas a las condiciones actuales, y eso favorece el trabajo. Pero les cuento rápidamente, el proyecto Extrañar Pessoa es un proyecto de estudios pessoanos conformado por varios investigadores, profesores, doctorandos, personas haciendo su maestría, y de unos años para acá, uno de los asuntos, bueno, tal vez le había dicho a Claudia, el Extrañar Pessoa podría explicarse rápidamente. Eso tiene un origen bueno, Pessoa trabajaba en oficinas comerciales de Lisboa, y en algún momento llegó a ser un logo que habría sido usado por la Coca-Cola en Portugal. Parece, pues hay quien diga que el logo de Pessoa ayudó a que la Coca-Cola fuera prohibida por el régimen, dadas a las sospechas que había que tuviera Coca. Y el logo de Pessoa era, primero se extraña, después se entraña. Primero se hace extraño y después se entraña. Y ese entrañarse parece que tenía como unas posibles connotaciones adictivas, y bueno, el caso fue que la Coca-Cola estuvo prohibida durante muchos años en Portugal. Yo no sé en qué medida eso pueda tener o no que ver con el logo de Pessoa, pero el logo sí tiene que ver con eso. Pero les cuento esa historia porque la visión que tiene el proyecto sobre la obra de Pessoa sí es un poquito como de hacer extraños algunos lugares comunes. Y precisamente, o sea, algunas cosas que se han dado por sentadas, que la crítica ha cultivado de alguna forma como una mitología del autor particular, a veces son puestas en circulación con mucha libertad, dadas por sentadas, pues, se dan por sentado dada la repetición, y hay momentos en que puede ser oportuno ponerlas en causa y revisar. Y el proyecto Extrañar Pessoa ha tenido como ese espíritu de cuestionar, no solo para desvirtuar lo que ha sido afirmado, sino también para estudiar la historicidad de la crítica. O sea, hay momentos en que la crítica va configurando unas figuras que son correspondientes a preocupaciones de la crítica. Y las visiones sobre el objeto nunca son completamente transparentes, y entonces hay movilidad en la crítica, y el objeto también de alguna forma es diseñado, o la figuración del autor es diseñada por esas preocupaciones particulares de la crítica. Entonces, para hablarles del proyecto, del
del proyecto Pessoa Digital, me gustaría antes leerles muy rápidamente unas afirmaciones de Antonio Tabucchi, en el que fue el primer libro que yo leí, el primer libro pessoano que yo leí, que compré por allá en el 2004 en la Lerner, y que estuve muy emocionado, y que fue un libro que marcó muchísimo, por ejemplo, el trabajo que yo hice en esa tesis del pregrado. Entonces, les voy a leer muy rápidamente, es una cita, bueno, no me demoro en la lectura, y después les explico por qué me parece importante comenzar por ahí. Dice Tabucchi en el ensayo que se llama Un baúl lleno de gente: hay inmediatamente algo de excesivo en la biografía de este portugués que, con el paso de los años, corre el riesgo de convertirse en uno de los poetas más importantes del siglo XX. Es un exceso por defecto, es la falta total de indicios, o si se quiere, la evidencia hecha paradigma, la coartada perfecta, algo que hace pensar en el escondite, en la ostentación de la carta robada de Poe, y que en este caso significa un exceso de anonimato, la quinta esencia de la banalidad. En Pessoa, sin embargo, las revoluciones del, esto es un corte de la cita, en Pessoa, sin embargo, las revoluciones del motor biográfico se reducen al mínimo. Otro corte. O entonces existe la sospecha de que Pessoa nunca existió, de que fue la invención de un tal Fernando Pessoa, uno de sus alter egos homónimos, en esta lista que roba el aliento de personajes que, junto con Fernando, compartieron las modestas pensiones de Lisboa, en las que él, durante 30 años, llevó el traqueteo de la vida más banal, más anónima, más ejemplar de un oficinista respetable. Y quizás sería necesario hacer una incursión en su biografía, aunque provoque un sentimiento de inquietud y casi que de culpa visitar la existencia de tal personaje, profanar esa cáscara gris queratinosa tan pertinazmente elaborada bajo la cual Fernando Pessoa vivió su imperceptible vida de insecto pequeño burgués. Entonces, esas son las afirmaciones de Tabucchi en los años 70, y obviamente Tabucchi no está operando solo, él está hablando desde un lugar, una visión de Pessoa que fue cultivada en primer lugar por un grupo portugués que son los editores de la revista Presença, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro, que conocieron a Pessoa y que desde el comienzo manejaron un discurso de dar a conocer al gran anónimo, dar a conocer al pobre que estuvo desaparecido, que habría pasado desapercibido por completo, el gran genio oculto que no publicaba, que había estado de alguna forma lejos del mundo de la circulación editorial en el Portugal de los años 10 y 20. Y pues, Tabucchi retoma esa tradición. Esa misma tradición también es alimentada por autores como Octavio Paz, que tiene un título de un ensayo sobre Pessoa, que después sería un prefacio, que es El desconocido de sí mismo, un gran crítico y también gran poeta portugués que se llama Jorge de Sena, tiene un ensayo sobre Pessoa que se llama The Man Who Never Was. Entonces también estas ideas como del absoluto, del autor completamente despojado de biografía. Y eso, ahora, digamos que eso ha estado muy presente en la crítica. Eso obviamente no reduce todo lo que las críticas de Tabucchi o de Sena o de João Gaspar Simões o de Adolfo Casais Monteiro puede hacer, pero ha sido como un punto de partida que se da un poco por sentado. Y lo que hacemos en el proyecto Extrañar Pessoa, y sobre todo el trabajo que hemos hecho Pedro Sepúlveda y yo, ha sido un poco poner en causa esas afirmaciones. De alguna manera, lo que necesitamos o el punto de partida para poner en causa eso tiene que ver con la revisión de la obra publicada en vida por Fernando Pessoa. Porque si uno lee una afirmación como la de Tabucchi, de este insecto pequeño burgués, uno tal vez se imagina que Pessoa pues publicó 2 o 3 cositas, trabajó en una revista u otra,
pero que realmente nunca tuvo un trabajo constante. Pero si uno, y ahí es donde entramos con el trabajo específico de la edición digital, si empezamos realmente a recoger el cuerpo de publicaciones pessoanas en vida, empezamos a encontrar unos números un poco diferentes de lo que sería de esperar. Y eso es lo que estamos disponibilizando en este site. Y ahora sí, entonces empiezo a mostrarles un poquito el site. El site está, yo a veces dudo sobre si es portal o, bueno, cómo llamar exactamente esto. La edición digital está en un estado beta en este momento, lo cual quiere decir que nosotros todavía no lo estamos lanzando al público. Esto puede verse como una primera presentación del trabajo en proceso. No es exactamente un lanzamiento del material, todavía no está completo y todavía estamos resolviendo asuntos de codificación. Entonces, el objeto que estamos publicando son principalmente dos cosas. El cuerpo de publicaciones que hizo Pessoa entre 1912 y 1935, el año de su muerte. ¿Por qué 1912? Porque 1912 es el año de la primera publicación que Pessoa hace en Portugal. Hay otras publicaciones anteriores de su infancia, hay unas publicaciones en Sudáfrica, pero la consulta de esos archivos nos han hecho ser cautelosos sobre lo que podemos definir como conocido o no de ese corpus. Y entonces tenemos todas las publicaciones en prosa y poemas de 1912 a 1935. Este es el objeto, ¿no? En este momento todavía no están todas, estamos haciendo esto periódicamente, tenemos en un primer momento toda la poesía y tenemos las publicaciones en prosa en revistas literarias. Ya tal vez más adelante podemos hablar como sobre esas diferenciaciones. Hay distintas formas de la publicación pessoana. Entonces, por un lado, el corpus de las publicaciones en vida y por otro lado, otro corpus muy interesante, muy característico del archivo pessoano y que desmiente un poco o pone un poco en causa esa especie de purificación o limpieza total del trabajo literario en el caso de Pessoa, del interés por publicar, que tanto refuerza este mito del poeta sin biografía. Y son los proyectos editoriales. Pessoa en su archivo conservó durante todos estos años más de 400 proyectos editoriales. Hay de varios tipos, hay planes de libros, hay planes de colecciones de libros, hay planes que sistematizan la publicación de su obra. Voy a publicar esto primero, pero esto viene con esto, y esto tiene que leerse con esto, y este antes que este, aunque este ya esté escrito. Hay una especie de gran cálculo sobre la circulación de lo literario que caracteriza a Pessoa no como un autor que simplemente está ocupado con producir texto, sino está ocupado con cómo el texto es leído, dónde el texto es leído, qué tipo de textos hacen contrapeso, enfatizan, sí, critican, cómo se construye una especie de relaciones de sentido. Y voy a hablar mucho sobre eso, sobre la interdependencia de los textos, que es parte también como de la poética de la heteronimia o del heteronimismo. Bueno, entonces el proyecto funciona en colaboración con estas personas en Alemania, que son técnicos, que son conocedores de las humanidades digitales y que nos han tenido mucha paciencia, porque Pedro y yo realmente no sabíamos absolutamente nada del mundo del código, de los procesos, de los grandes procesos de las humanidades digitales, como los protocolos TEI, de la Textual Encoding Initiative, que es el protocolo que nosotros seguimos para esta edición. Y son estas personas las que nos han ayudado, nos resuelven dudas, nos plantean problemas sobre cómo queremos presentar estos textos y qué tipo de trabajo queremos hacer. Entonces, en este momento ustedes ven
distintos ingresos a la edición. Tenemos por un lado lo que se llama documentos, que son estas listas de las que les hablaba, que son como la virtualidad que la obra de Pessoa tiene en el archivo. O sea, la obra de Pessoa podría ser muchas obras posibles, muchas organizaciones posibles, y esas de alguna forma son sugeridas, proyectadas, imaginadas, canceladas por estos documentos del archivo. Ese es como el lado de la apertura de este corpus. Y después, las publicaciones es un poco un corpus más tangible porque nosotros somos capaces de identificar los materiales concretos de cada una de esas publicaciones que se hayan dado en periódicos o revistas literarias. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo funciona esto. En un primer momento está dividido por Fernando Pessoa en los 3 heterónimos principales. Muy pronto aparecerá aquí también Bernardo Soares, porque Pessoa efectivamente también publica algunos materiales de Bernardo Soares en vida. Y entonces aquí hay una lista de estas publicaciones y uno puede ir accediendo a ellas de distintas maneras. Pero no, déjenme, tal vez les muestro por el lado de los índices primero, y de la cronología, un detalle que es interesante también para ver rápidamente cómo esa visión del hombre que prácticamente no tuvo vida empieza como a cambiar cuando vemos algunos recursos particulares. Aquí está cargando un poquito. Esta es una línea de tiempo, voy a reducirla no a los documentos, sino solo a las publicaciones, y donde empezamos a ver que desde 1912, y aquí está saliendo, se me está quedando por fuera la parte de abajo, pero para que vean como un poquito la dimensión de esto, desde 1912 hasta 1935, Fernando Pessoa tiene una actividad editorial constante. Es una vida dedicada al trabajo editorial. No hay ningún año en todo ese tiempo en el que Pessoa no publique. Y publicar no quiere decir simplemente mandar unos textos. En muchos casos, Pessoa crea los medios de difusión de los textos que quiere publicar, crea las relaciones que se generan entre textos que aparecen en un mismo contexto y crea como estos sistemas de diálogo entre los textos y estas interdependencias. Entonces, ya solo con esta imagen empezamos tal vez a dudar un poco de esa caracterización del insecto pequeño burgués. No es exactamente la inactividad que imaginamos o pues del Kafka que realmente queda supeditado a la publicación póstuma en cierto momento. No es exactamente eso lo que está pasando aquí. No, eso no quiere decir que eso no sea también un material relevante y que haya que tenerlo en consideración, pero hay un hecho concreto en este esfuerzo constante de publicación por parte de Pessoa y que ha sido, digamos, puesto en causa por la crítica. Y entonces aquí nosotros podemos identificar algunas de las publicaciones. Entonces yo quisiera llevarlos a una publicación muy importante de 1928, que es precisamente, esto está cargando, es precisamente uno de esos momentos claves en los que Pessoa, perdón, esto obviamente no todo está, hay muchas cosas que ya están disponibles, toda la poesía ya está disponible para todo el público, pero hay algunas publicaciones que todavía no están. Estas, por ejemplo, estarán disponibles al final de este mes. Por ahora solo podemos acceder con un login, pero ya casi. Entonces, bueno, voy a entrar por esto más rápido que se me terminó la sesión. Esta es una de esas publicaciones en las que Fernando Pessoa es un texto que él envía a esta revista Presenza, de donde
provendrán, digamos, sus primeros críticos, y son textos que funcionan como redes de su obra. Son textos que remiten para la lectura, para la recopilación de otras cosas que Pessoa había publicado antes de este texto. Entonces el texto se llama Tabla Bibliográfica, es una pequeña biografía, incluye la primera explicación pública de lo que es el fenómeno de la heteronimia, del heteronimismo, es la famosa explicación de qué son las obras heterónimas y qué es la obra ortónima y cómo eso es distinto de seudónimo. Es un texto muy importante para los estudios pessoanos. Y lo que yo les quiero mostrar es, nosotros tenemos la transcripción del texto completo, tenemos la publicación original en la revista, que puede ser leída en conjunto, y lo que la edición digital comienza a hacer de una manera distinta, claro que nosotros podemos reunir algunos de estos textos en una misma edición y viajar por las páginas del libro, pero como la dimensión de interdependencia de Pessoa es tal, existen pocos libros que permitan esta especie de tránsito entre los distintos lugares de la obra. La edición digital nos permite un acceso muy distinto. Entonces, aquí tenemos las menciones específicas que Pessoa hace de sus obras y simplemente podemos acceder a cada una de ellas. Entonces, cuando empieza a explicar sus obras ortónimas, podemos entrar al Marinheiro, a Un Marinheiro, y entonces vemos la publicación original en la revista Orfeo y al lado la transcripción de este material. Eso podríamos hacerlo con cada una de las entradas. Miren que aquí lo que opera es la posibilidad de no hacer unas divisiones que la edición tradicional ha considerado necesarias y son necesarias por exigencias de la materialidad del libro. Y es como dividir obras de Alberto Cabello, obras de Álvaro de Campos, obras de Fernando Pessoa. La obra de Fernando Pessoa muchas veces no opera desde esa subdivisión, opera desde una especie de recorrido constante al interior de esas categorías. Y entonces aquí podemos en un mismo espacio poner a dialogar todos estos textos. Déjenme solo mirar una... Sí. El caso es que además de estos estos dos elementos de la transcripción, con todo su integración de elementos, de recursos directamente en una primera lectura y de la recuperación de los materiales originales, esta página, esta edición digital también disponibiliza el código. Y entonces todas las personas tienen acceso a nuestro modelo de transcripción en XML que opera con las convenciones de estos protocolos de las humanidades digitales, que si alguien está interesado en ese asunto y quiere hacer preguntas, yo intentaré responder de una forma muy parca porque estoy aprendiendo de este asunto. O sea, no estoy todavía en una posición de dominio de la estructura, sobre todo el diseño de estos esquemas es de responsabilidad de Ulrica y de las personas del centro en Colonia. Nosotros lo que hemos hecho es intentar compaginar, utilizar ese diseño que ellos nos han ofrecido para las particularidades de la obra pessoana y para nuestros intereses editoriales. Entonces, aquí están todas las características del código, que tienen obviamente unos aparatos de indexación muy detallados, que ya después les mostraré para qué sirven. Y después hay unas características de la codificación específicas, como les muestro este tipo de recursos.
Hay unas cosas que tienen que ver con tipografía, ¿no? O sea, hay unas convenciones del código que son simplemente para tipografías, negrito, cursiva, ese tipo de detalles, pero después hay otros recursos que son precisamente estos RS que funcionan como los puentes entre cada uno de estos textos y esa matriz que es el esquema del código, que nos ayuda a tener los índices y nos ayuda a tener todos los accesos posibles y las combinaciones que podemos hacer entre la forma de leer esta obra. Entonces quería mostrarles más o menos cómo se ve esto. Yo sé que esto tal vez en un primer contacto puede parecer muy extraño, pero realmente es un sistema bastante intuitivo, tiene unas lógicas a las que uno se tiene que adaptar un poquito, pero que una vez estando en ellas funcionan bastante bien y dan muchas posibilidades de cómo uno puede presentar los textos y sobre todo cómo uno puede respetar también unas ciertas características de una obra que se presenta como incompleta e interdependiente en su materialidad del archivo y que después el hecho de querer llevarla a la forma libro empieza un poco a mutilar o digamos, a reducir algunas características que la obra en sí misma tiene y que, claro, están relacionados no solo con detalles formales, sino también con problemas de cómo el autor entendía una propia poética de proyección de la obra, el fragmento u otras variantes que podamos aproximar a esta lectura. Quiero mostrarles otro ejemplo tal vez para ser más concreto este asunto. Entonces podemos ver un texto de Álvaro de Campos como ¿qué es la metafísica? Y en este texto inmediatamente vamos a ver cómo Álvaro de Campos entabla un diálogo con Fernando Pessoa, con otro texto de Pessoa, y más adelante argumenta sobre ese diálogo a partir de un texto que él publicó antes. Y entonces para leer este texto ya entendemos que no basta leer este texto, sino que tenemos que leer ese otro texto de Campos y ese otro texto de Pessoa. Y de hecho solo hay una edición que yo conozca en toda la gran tradición editorial pessoana, que es inmensa, que reúna en un mismo lugar estos tres textos, porque existe, como les decía, esa necesidad del libro de hacer los poemas de Fernando Pessoa, la prosa de Fernando Pessoa, los poemas de Álvaro de Campos, la obra de Álvaro de Campos, la obra de Ricardo Reis, y esto se vuelven unas particiones particulares, unas divisiones de una obra que es mucho más sistémica, que exige como estos puntos de encuentro y de lectura simultánea, que la hace mucho más compleja, pero que tiene que ver también con un juego en el que sobre el cual Pessoa reflexionó y escribió mucho, que es el de la interdependencia de las identidades. Entonces, ninguna identidad está llena en sí misma, cada identidad de cierta forma es porosa en el contacto con otros, y de ahí su condición evolutiva, porque no está completa y entonces cambia en la medida en que se adapta a ciertos contextos y ciertas interacciones. Y la obra de Fernando Pessoa tiene como esa especie de paradigma orgánico que Pessoa cita muchas veces, de Aristóteles, y juega con esta especie de movimientos, de exigencias y de lo que es también una forma de cautivar al lector en la insuficiencia, en el que no basta un texto para entender una forma de vida como son los heterónimos o como es la obra. Entonces aquí podríamos entrar a cualquiera de estos otros textos. Bueno, y para ir cerrando,
Sí, Claudia, ¿cierto? Para ir cerrando, les muestro un último texto que además nos pone en una situación que ha llamado mucho mi interés, porque si bien esa idea de que Pessoa es un autor menor, perdón, de que era un autor desconocido, Pessoa era un autor desconocido que solo póstumamente realmente sabemos del material de su obra, que pasó una vida prácticamente escondido, como dice Tabucchi. Si hay algo de verdad en eso, eso también se normalizó de tal forma que nos impidió durante muchos años ir a buscar los elementos de ese trabajo de publicación en vivo. Y lo que ha pasado en los últimos 20 años es que muchos textos de Pessoa publicados en vida que no eran conocidos han sido identificados. Obviamente este trabajo solo se puede hacer a partir de un constante ir y venir entre periódicos, pues, los archivos de las hemerotecas, las publicaciones y el archivo de Pessoa. Y eso es lo que muchos investigadores han estado haciendo en los últimos años para ir completando como esta imagen. Este es uno de esos textos, son unas anotaciones muy pequeñas que fueron identificadas por un investigador pessoano en el 2011, Richard Zenit, pero en estas notas que también hacen parte de la edición, explicamos el contexto de esto, de la publicación, el contexto de la recuperación y lo que quería mostrarles particularmente, la forma como un documento de estos nos lleva a ver ese mundo de la obra potencial o de las revisiones de la forma de la obra que Pessoa registraba en su archivo. Entonces aquí podemos acceder a la lista que nos permite constatar que este es un texto pessoano. Y entonces aquí vemos la lista donde está esta pequeña nota, dos últimos sueltos, es lo que nos permite confirmar la autoría sobre un texto que en el original se presenta anónimamente. Y entonces hemos venido hemos tenido en estos últimos años una conciencia de que Pessoa, además de las cosas que publicó con su nombre, además de las cosas que publicó con los nombres de sus heterónimos, sobre todo con el de Álvaro de Campos, además publicó varias cosas anónimamente o en colaboración con algún amigo real. Es el caso de Augusto Ferreira Gómez, que ya creo que no habrá tiempo para ver ese ejemplo, pero empieza a crecer ese corpus de las publicaciones. Y esta edición permite no solo mirar estos textos, sino además integrarlos en esa comparación con el archivo, ahorita con los documentos que estamos transcribiendo también como listas, pero rápidamente también empezaremos a tener contactos con otros archivos, y es el caso particular del archivo de la biblioteca es la biblioteca particular de Fernando Pessoa, que está en la Casa Fernando Pessoa, la Casa Museo Fernando Pessoa, que tiene los libros de Pessoa. Y entonces algunos de estos textos nos remitirán también a otro archivo que empieza también a estar disponible digitalmente. Y ahí habrá también una cooperación, pero también una codependencia entre una edición como esta y otros proyectos de trabajo digital que empiezan a ganar mucha fuerza con estos años. Entonces, esos libros de Pessoa están en la Casa Pessoa a través del site, a través de un documento que tiene una relación específica con un libro en particular. Podremos ir a ese libro también. Y hay una gran dinámica de tránsitos que, digamos, el determinismo geográfico de la presencialidad habría imposibilitado que un estudiante en Colombia pudiera tener acceso a esto. Yo no tuve acceso a este tipo de cosas cuando estudié en el 2007
y en los últimos 13 años ese panorama ha cambiado absolutamente. Ahora se puede hacer un tipo de trabajo desde aquí que en 2007 sería impensable. Bueno, sí, podría mostrarles más ejemplos, pero tal vez también me gustaría saber si se ha despertado algún interés particular o alguna cosa que dice Claudia. Muchas gracias, Jorge. Súper bien. Efectivamente, aquí hay una pregunta que hace nuestro colega Santiago Restrepo. Dice así, Jorge, si hay varias versiones de un mismo texto, sean ediciones o esta edición permite acceder de manera, o manuscritos, perdón, no conozco el lenguaje de los MS. críticos textuales, sí. Si hay varias versiones de un mismo texto, sean ediciones o manuscritos, ¿esta edición permite acceder de manera conjunta a esas versiones o ver las variables? Exacto, no, claro, entonces Santiago inmediatamente trae una preocupación que caracteriza, digamos, las ediciones críticas y la coexistencia entre texto crítico y aparato, y efectivamente esa ha sido una de las conversaciones, Santiago, más interesantes y acaloradas también con los técnicos de Alemania, porque hemos intentado ver hasta qué punto podemos hacer esto de una forma que sea legible. Pero o sea, la respuesta es absolutamente sí. Hay unas formas de hacer con que en un mismo lugar podamos revisar variantes. No sé, Santiago, si está viendo el ejemplo específico. Este es un caso donde tenemos más de un soporte impreso. Aquí no estamos trabajando todavía con manuscritos porque el objeto de la edición son las publicaciones impresas, pero sí tenemos los casos de más de una publicación en el tiempo de vida de Pessoa. Y esta es una forma que nos propuso la técnica Ulrica sobre cómo sería posible ver esas variantes. Entonces, al final de este texto, y ya volvemos, hay una nota explicativa que tiene como los detalles sobre cada uno de estos testimonios. Y después, durante la edición, empiezan a aparecer estas marcaciones que permiten comparar variantes. Y todo esto es flexible. O sea, aquí nosotros optamos por una especie de notación muy minimalista, pero podríamos haber optado por una notación explicativa tradicional de la edición crítica. Sí, dijo Santiago que sí estaba viendo el ejemplo que usted puso en la pantalla y Okay. que muchas gracias, que después hablan de eso, que ahí les queda una conversación Claro, para el futuro. Bien, no. mire, Jorge, hay una pregunta de Lida que es la siguiente. Al estarlo escuchando, Jorge, hace referencia a que la obra de Pessoa se caracteriza por tener un componente metafísico. ¿Le entendí bien eso o no? Y un poco más adelante aclara Lida si es metafísico Pessoa y por ende la metafísica la obra de Pessoa. Ok, bueno, yo a esa pregunta respondería con una invitación de lectura a uno de los textos que está en la edición, que es este texto de Álvaro de Campos, ¿qué es la metafísica? Y él empieza con una serie de afirmaciones en ese respecto. No me pondré yo en el trabajo que se pone Álvaro de Campos de definir metafísica, pero intentando hacer una respuesta tal vez un poco simple, sí diré que hay una cosa muy interesante en la obra de Pessoa que se presenta con una especie de fuerza con que no necesariamente se presenta en la obra de cualquier autor, y es una tensión entre lo que efectivamente se hizo, lo efectivamente realizado, lo completo y lo idealizado como posibilidad, la proyección de posibilidades. Y hay una especie de convivencia, digamos,
dialógica entre lo que la obra podría ser y lo que la obra es. Y ese sí es un tema característico no solo de lo que los heterónimos, por ejemplo, dicen, o sea, lo que Álvaro de Campos dice aquí sobre la metafísica, o lo que Alberto Caeiro dice sobre la metafísica en algún poema particular. Hay suficiente metafísica en no pensar en nada, dice Caeiro. Esos son comentarios específicos, pero la forma de la obra pessoana incluye una reflexión que, digamos, tensiona sí, se desarrolla en una tensión entre ideal y materialización. Bien, después más adelante Lida dice, ok, de acuerdo, primero leer a Pessoa, luego preguntar y seguir aprender, perdón. Muy bien, Lida, muy bien. Gracias, sí, y muchos, yo, claro, estoy diciendo, pues hay que leer, pero muchos de estos textos están traducidos en español y hay colecciones aquí en Colombia que ya incluyen también estos textos y hay un trabajo que se está haciendo en editoriales como Tragaluz, en Medellín, que es una colección que dirige pues un profesor de los Andes, Jerónimo Pizarro, y que está trabajando también en disponibilizar estos textos en español. Entonces, aquí están en portugués por ahora, pero claro, hay forma de encontrarlos también en español. Eso era lo que yo quería preguntar. ¿Ustedes van a incluir en este site textos en otros idiomas, traducciones al inglés, al español, al alemán? Ok. Pues que Sí, veo que son los idiomas del proyecto, ¿no? Sí, es cierto que eso, bueno, por un lado, textos en otros idiomas sí hay, porque hay algunos textos que Pessoa publicó originalmente en inglés y en francés. Entonces, en ese sentido, esos idiomas están incluidos como en el material de la edición. Todo el site, y la idea es que todas las anotaciones del site estén en los 3 idiomas oficiales del proyecto. Ok, muy bien. El proceso de traducción de las 210 publicaciones que estamos ya completando este año es una cosa muy larga. Claro. Y habrá que pensar si es este site el lugar para eso, por ejemplo, para esa edición en español, o si habrá otras alternativas. Pero yo no lo veo como parte de este trabajo inmediatamente por el tipo de preocupaciones que han caracterizado este trabajo. Claro. Pero habrá otros lugares. Sí, y tiene sentido en toda la lógica del proyecto. Mire, Charlie Novoa, que es un personaje que yo no conozco, pero que ha venido todos los días desde el 16 de marzo a estas charlas, entonces ya es como parte de la familia, digamos. Dice lo siguiente, pregunta, Jorge, ¿cuál fue para usted el fragmento de la obra de Pessoa o de sus heterónimos más interesante para trabajar? ¿Cuál fue el que más le interesó para trabajar? Bueno, es una buena pregunta porque yo sí, o sea, yo me la he hecho a mí mismo, ya pues, ya van unos 14 años de andar trabajando esto, y si le sumamos los de haberlo leído antes, y lo leí también muy joven, y me he preguntado cuándo fue la estocada final, y tal vez no sé exactamente cuándo fue que todo quedó como desviado en esa dirección. Pero sí hay un texto que a mí me gusta particularmente y le guardo mucho cariño también porque fue el texto que leí, digamos, con atención para mi trabajo en los Andes, para la tesis de la monografía, para la monografía del pregrado. Y es este texto de Álvaro de Campos que se llama Notas para recordar a mi maestro Caeiro. Y es un texto de Campos sobre Caeiro, sobre la dinámica de la educación. Es una reflexión sobre la educación, sobre el ver con ojos extraños lo común. Y ese es un texto que yo recomiendo, sin duda. Está disponible en ediciones españolas, Notas para recordar a mi maestro Caeiro, de Álvaro de Campos, un texto publicado por Pessoa en 1931
y que es una pequeña selección que Pessoa hace de textos de Campos, de lo que es un gran corpus de notas. O sea, la obra sería algo mucho más grande y Pessoa publica solo algunas de ellas en esta revista. Hay unas reflexiones sobre Wordsworth, sobre la relación pues, que tiene Pessoa también con los poetas románticos ingleses. Es un texto muy bonito. Muy bien. Sí, es que se quedan muy enganchados los pesoanos, ¿no? Yo creo que eso es todo un fenómeno que va mucho más allá de la heteronimia y de la multiplicidad de voces, porque también son los lectores que componen ese universo Pessoa, ¿no? Que también es ¿Cierto? una frase hecha, ¿no? Digamos, dicha. Muy Sí. bien. Bueno, dice Constanza Botero lo siguiente. Buenísimo este proyecto. Da vida al archivo y permite al investigador encontrar conexiones entre obras. Un avance de las humanidades digitales como el Memex de Vannevar Bush. Quisiera saber, pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto para ustedes como humanistas en el encuentro con el desarrollo tecnológico y el diálogo con los programadores? Sí, qué bueno efectivamente, o sea, esto no es completamente nuevo. Eso es interesante y gracias a Constanza por permitirnos volver como un ejemplo de comienzos del siglo XX en donde Barbour tiene como esta concepción de qué significa pensar las imágenes en una cierta disposición. Y nosotros estamos haciendo ese mismo procedimiento con los textos. ¿Cómo vamos a leer a los textos si podemos verlos de otra manera, si podemos integrarlos y si podemos transitar por ellos de otra forma? Entonces sí es una reflexión que recibo con mucho gusto. Precisamente lo que se vuelve interesante en el diálogo, y hay que decirlo, bueno, Ulrika es una persona formada en literatura, en romanística, pues que es esa área como existe en Alemania, y es una persona que tiene, digamos, sensibilidad e intereses por los estudios literarios, solo que además sabe hacer estas cosas. Y entonces sí hay, o sea, lo que ella no es una especialista en la obra de Fernando Pessoa, pero es fácil cuando hay y como existe y empieza a existir cada vez más, y sé que los Andes tiene una línea de estudios en ese sentido y empieza a aparecer también en más universidades, en EAFIT también empieza a crecer como campo de conocimiento. La idea es no pensar como en una dicotomía entre técnicos y humanistas, sino empezar a imaginar que hay humanistas que empiezan a familiarizarse con estas herramientas técnicas y empiezan a pedirle a estas herramientas que respondan a sus preocupaciones. Preocupaciones como la que señalaba Santiago hace un instante. Esa es una preocupación típica de alguien que ha hecho ediciones críticas en papel. Y claro, y la pregunta es, si yo antes hacía esto así, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Pues esos diálogos han sido realmente muy ricos. Hemos podido mirar, hemos podido considerar escenarios. Estos protocolos del TEI son una cosa muy impresionante. Por ejemplo, puedo mostrarles algunas cosas que ya, digamos, como están desarrolladas y uno las aplica. En un caso como la obra El marinero de Pessoa, hay toda una forma específica para codificar teatro. Y eso está pensado ya en el TEI, y entonces nosotros lo que hacemos es identificar qué tipo de cosas queremos exaltar, qué tipo de cosas queremos que tengan una cierta relevancia distinta, y entonces el código mismo ya empieza a responder a eso. Les muestro rápidamente pues algunas características. Entonces, este tipo de indicaciones como stage o speaker son únicas o son propias de la codificación del teatro. Entonces, esta obra de teatro está codificada como teatro, lo cual responde a unas necesidades específicas y lo cual genera unas posibilidades de lectura y después de investigación, porque tenemos que tener en cuenta que todos los detalles del código después serán metadatos que podamos investigar, ya sea al interior de la obra de Pessoa
o en grandísimos corpus de obras. Por ejemplo, no sé, tengo un corpus de 1000 obras del siglo XVI con tales características y quiero ver tales usos de, no sé, las didascalias, o quiero ver cómo funciona, y todo eso el código va a tornar fácil de identificar. Y yo a veces cuando hablo de esto, no es como, el gran entusiasmo que vaya a ser, esto no va a desaparecer los libros, y eso también me parece muy importante. O sea, no creo necesariamente que estemos en un mundo de la competición entre los soportes, así como no todos los museos después siguieron el ejemplo de los memocines. O sea, eso existe y después existen opciones y obviamente se van generando preferencias y necesidades. Claro, para cierto tipo de cosas una edición de este tipo es muy útil, pero obviamente si yo quiero es sentarme a leer con un libro y tener esa experiencia de inmersión de lectura, tal vez todavía voy a querer una edición de capa gruesa con tales características. Bien. Vea, Jorge, ¿no? Le mandan decir aquí David Solodko, Eduard Velasco, Lida, felicitaciones, Aide Coto dice que mucho aprendizaje, ese también es un nombre que ha estado permanentemente en nuestras charlas. Lida agradece el espacio. Charlie Novoa, que era el que había preguntado antes, felicita por su trabajo. Y aquí viene una pregunta de Rafael Castro, que es la siguiente. Muy interesante y complejo. Bendiciones. Una pregunta. Dado que los textos y estas redes para público especializado, ¿cómo podría exponerse o mostrarse para un público más general? ¿O precisamente se busca con el sitio web que el público general pueda acceder de una manera más cercana, navegable a Pessoa? Claro. Muchas gracias a Rafael. También eso yo creo que es una de las grandes ventajas de este tipo de proyectos, porque estos proyectos tienen capas. Y entonces, así como Word es una herramienta muy compleja. Lo que pasa es que uno opta por usar 3 funciones y puede quedarse toda la vida usando solo 3 funciones de Word. Obviamente que Word puede hacer muchísimas más cosas, pero uno no se tiene que enterar si no quiere. Y algo así también pasa con una edición de esta naturaleza. Simplemente, si un lector está interesado con cosas muy específicas, como quiero buscar un verso de la obra de Fernando Pessoa que me gusta, y entonces el verso es un poeta, un fingidor. Y, ¿dónde está ese poema? ¿Dónde está ese poema? Y entonces simplemente uno pone en el buscador dónde está ese poema y inmediatamente la edición se lo va a mostrar. Y de ahí, o sea que este sería lo que yo puedo imaginar como el más básico de los intereses, ¿no? Como el más inmediato. Además tiene esta cosa bonita de que vemos ese poema que hemos visto en todo lado, que pues es uno de los poemas más citados de Pessoa y que algunos adolescentes hasta lo escriben en sus cuadernos y en sus cosas. Y después podemos ver ese poema como primero fue visto en 1932. Y era este poema aquí, como sale acá, acompañado de otros poemas, es darle también como una dimensión distinta a esas cosas que la celebridad o la vida póstuma cristaliza, tal vez a veces de una forma medio monumental. Aquí era un poema también al lado de un señor que se llama Antonio de Navarro, del que ya no sabemos tanto hoy, y de un señor que se llama Luis Cardín, del que no sabemos pues prácticamente nada. Entonces es volver también al lugar. Ese es uno como de los primeros intereses que cualquier lector puede tener. La edición puede ofrecer muchas otras cosas, pero ese interés básico también está, o sea, también nos interesa, también está disponible. Hay otra cosa que puede ser interesante para muchos lectores, aunque esto es una de las áreas del site que necesita más trabajo. Les recuerdo que esto es una edición beta
todavía, lo cual quiere decir que es citable, ya tenemos pues el do y todo, pero hay varios cambios que están pasando en estos meses. Pero, por ejemplo, si alguien quiere decir, oiga, ¿será que Pessoa alguna vez habló sobre Freud? Y entonces uno buscaría, bueno, Freud no está apareciendo acá, pero va a aparecer. Pero entonces apareció Tennyson. ¿Pessoa alguna vez mencionó a Alfred Tennyson? Entonces, mire, sí, en estas listas aparecen unos poemas de Tennyson. En este texto en prosa aparece un comentario sobre Tennyson. Wordsworth, ¿será que Pessoa habló de Wordsworth, de Keats? Y inmediatamente el site va a identificar eso. Uy, súper lindo. Muy bien. Vea, pregunta Lida si traduce bien fingidor por fingidor. ¿Es un fingidor? ¿Un farsante? ¿Cómo se traduce Sí. eso? ¿Un Pues, simulador? claro. Es buena esa pregunta para una discusión sobre traducción, porque efectivamente la traducción más inmediata de fingidor es fingidor. Hay una cosa muy interesante en la etimología de la palabra, del fingere, que está asociado con también el esculpir. Entonces es fabricar en ese sentido. Pero el portugués tiene además una cosa que es imposible de traducir, y es que en portugués es un fingidor, y dor es dolor. Wow. Y esa sí no la podemos traducir. Esa está bonita. Nota al Esa se pie. nos perdió. Nota al Nota pie, al claro. pie. La derrota del traductor. Muy bien, sí. Bueno, comentario de María Fernanda. Quiero hacer un comentario. Interesante proyecto. Para las relaciones entre las obras de Pessoa me parece pertinente en los trabajos de lectura distante de Franco Moretti. Ya están a disposición aplicaciones que permiten hacer estas relaciones. Soy estudiante de la maestría en Humanidades Digitales y tuve que construir un corpus de cerca de 40.000 documentos y para ello partimos de los trabajos de Moretti para poderlo concretar. Lo felicito, seguir adelante para un proyecto muy interesante. Muchas gracias. Y Bien. muy interesante el trabajo de Moretti, de él y de su hermano. Sin duda son muchos los proyectos de esta naturaleza. Por ejemplo, yo sé que Ulrika, eso que mencionaba ahora sobre las obras de teatro, también tiene que ver. Ella hace una recuperación de novelas latinoamericanas del siglo XIX. O sea, estos trabajos de humanidades digitales con corpus gigantescos van a ser muy importantes para los estudios humanísticos, y yo me alegro que las universidades colombianas estén entendiendo el mensaje y empiecen, no porque lamente no haberlo tenido yo, pero claro que ha sido más duro aprenderlo a los totazos ahora, pero claro que este no era un asunto en el 2007, es un asunto hoy. Muy bien, menos mal que ya tenemos nuestra maestría en Humanidades Digitales, ¿no, María Los felicito Fernanda? mucho. Muy bien. Bueno, mire, Juan Villamil dice lo siguiente, una pregunta más técnica. Sin duda estamos frente a una nueva apuesta a la que deben apuntar los editores a propósito de la virtualidad y la coyuntura. De acuerdo a su experiencia en este proyecto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el protocolo del código o los documentos y el material para luego codificarlo? Ok, Quedó frío. no sé si estoy entendiendo. A ver, yo digamos que entiendo de una forma la pregunta e intentaré responder a esa forma como la entiendo. Los documentos y las características de los documentos existen desde Pessoa, ¿no? Los problemas que los editores han encontrado para resolver los accidentes, las ocurrencias, las variantes, o sea, toda esa riqueza de los manuscritos de Pessoa ha sido una conversación abierta y no necesariamente pacífica durante más de 80 años. Y digo que ha habido grandes discusiones, los editores a veces de una forma muy beligerante dicen que su forma de editar es la forma correcta frente a la que otro fulano utiliza. Las editoriales toman
partidos y hay colecciones y bueno, y hay peleas y hay dramas y hay cosas que también hacen parte de la vida académica. Pero lo que este código, o sea, el protocolo del TEI no es una cosa hecha para Pessoa, es una cosa aplicable a cualquier asunto. Cualquier asunto que implique codificación de texto puede ser asumido como un trabajo a partir del protocolo TEI. Nosotros, en este proyecto, solo hacemos una lectura de las posibilidades que el código nos ofrece para atender unas situaciones particulares que estos manuscritos tienen y que otros manuscritos de otro autor podrían no tener. O sea, otro autor, si por ejemplo nos pusiéramos a editar manuscritos de Virginia Woolf, tendríamos que enfrentar otro tipo de problemas. Entonces, lo interesante de una cosa como el TEI y del área que se constituye de las humanidades digitales es ofrecer posibilidades a unos y a otros. Eso es lo que yo diría. O sea, la materialidad, estas características existen desde Pessoa, son de los autores. El código y el protocolo TEI es solo nuestra posibilidad de ahora atenderlas en nuevos términos. Muy bien. Dos preguntitas más para terminar, Jorge. Sí. Como usted sabe, hemos estado al aire en Facebook también. De allí nos viene una pregunta hecha por Omar Rafael González Arrieta, que es la siguiente. ¿Todo este conocimiento digitalizado estará disponible a todo público, gratuito, o habrá que pagar por ello? Esa también es una característica y de ahí la importancia de que las universidades sean el lugar que favorece este tipo de trabajo. Todo lo que estamos haciendo aquí es de acceso abierto, incluso el código, porque esa es una política que el Centro de Humanidades Digitales de Colonia tiene. Muy bueno. Entonces, hay ediciones y continuaremos haciendo ediciones de Pessoa que en español o en portugués que tengan intereses, pues que tengan circulación comercial en unos términos, pero este tipo de trabajos de grande revisión del archivo, de gran recuperación de materiales, será un trabajo, y creo yo, debe ser un trabajo de acceso abierto. Muy bien. Y la última es de Manuel Alejandro Briceño Cifuentes, y pregunta Manuel, ¿sería conveniente hablar de, me parece una buena pregunta para terminar en realidad, ¿sería conveniente hablar de esta edición digital como una edición crítica o una edición genética? Ok. A ver, ¿qué dice Santiago también, no? Sí. En este momento no es una edición genética, esa es la respuesta más rápida, porque no estamos haciendo el cotejo y la colación de los soportes manuscritos de cada uno de los textos que estamos editando. Esa digamos que ya es pues, la distancia más clara. Yo conozco los soportes manuscritos de muchos de los textos impresos que aquí estamos editando, pero no estoy considerándolos. Entonces, no es una edición genética. En cuanto a la idea de que bueno, no es una edición que tenga un aparato crítico, aunque como ya vimos, sí es una edición que hace consideraciones de variantes y empieza a tener lo que se llama segmentación paralela con anotaciones de tipo crítico. En el caso de Pessoa hay unos textos que son muy interesantes y que exigen en ese sentido una aproximación hacia la edición crítica, y es que hay textos que Pessoa publicó y que después en los materiales impresos que él tenía hizo correcciones. Y entonces ahí entramos como en otra dimensión en donde el impreso vuelve a la condición de archivo y se mantiene, digamos, la posibilidad de la anotación crítica. Muy bien. Oiga, me pregunta Lida, antes de que nos vayamos, ¿cómo era el título del poema en portugués? ¿De cuál? Lo del ¿De cuál? poeta fingidor. Autopsicografía. Autopsicografía.
A ver, voy a anotar esto aquí en el chat. Una sola palabra, ¿no? Por favor, sí, una sola palabra. Podemos volverlo a poner aquí. Autopsicografía. Exacto. Muy bien, se fue. Bueno, muy bien. Bueno, Jorge Uribe, muchas gracias. Ah, mire, No, Juan muchas Villamil gracias. siguió. Espérese un minuto a ver qué dice Juan Villamil. Me queda claro, el protocolo nos brinda entonces varias posibilidades para distintos tipos de edición y publicación. Gracias por la exposición de tan interesante proyecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo saber más sobre el proyecto de traducción? Pregunta Natalia M. Y Ok, piden un correo para mantener contacto con usted, Jorge. claro. ¿Me lo dicta y Pues, yo lo pongo en el chat? listo. Es ¿Cómo era? J JJA, Uribe. dos Jotas, No, no, una J, JA, Uribe, Uribe, ujú, L, L, @eafit.edu.co. @eafit.edu.co. Muy bien. Bueno, ahí va. Jauribel, ¿sí? Exacto. Muy bien. Bueno, que de nuevo felicitaciones le mandaron por todos lados. Yo le agradezco mucho su tiempo. Le agradezco mucho por habernos mostrado esto tan interesante y que, como decía María Fernanda, abre un sinfín de posibilidades para el estudio literario, para el desarrollo de nuestra disciplina, para poner al alcance del público una cantidad de textos y de posibilidades no solo de investigación académica, sino de deleite personal hacia la literatura. Entonces, más allá de la delicia y el honor de tenerlo aquí en nuestra aula virtual, me despido dándole las gracias y espero que nos veamos pronto en persona y si no en estas aulas. Aquí seguimos con los exalumnos académicos. Mañana tenemos a Héctor Hoyos de la Universidad de Stanford hablando de su proyecto de traducción de su obra crítica sobre Bolaño. El libro se llamó en inglés Beyond Bolaño y Héctor Hoyos nos va a mostrar el desarrollo de ese proyecto, así como hizo usted. Después Juliana Martínez nos va a hablar de su proyecto de la espectralidad o el realismo espectral, más bien, para analizar obras colombianas, en particular de Evelio Rosero y de algunos cineastas recientes que tocan temas de la violencia. Y finalmente el viernes vamos a tener a Ana Díaz Burgos, profesora de Oberlin College, que nos va a hacer una muestra de su proyecto también sobre una mujer cartagenera que fue acusada de hechicería en el siglo XVI y todo su proceso en la Inquisición de Cartagena. Entonces, pues Jorge, querido, muchas gracias. No, Muy a rico ustedes. verlo, súper interesante. Creo que nos deja llenos de preguntas y de dudas y como usted sabe, nuestra universidad es una casa pezoana. Entonces, pues estoy segura de que Jerónimo Pizarro estará muy contento de acogerlo en cualquier momento para que venga y nos explique más. Muchísimas gracias. Muy Sí, querido Jorge. esperemos que pronto podamos salir de la situación beta y ya empezar a lanzar La situación el beta proyecto. es nuestra cuarentena. No, es no, esa todavía no, esa no sé. Esa es No, como lambda. O no, ¿cómo es la última? Sigma. sí, tal vez. Muy bien. Es- No, Bueno, me refiero a que el site quedará en una versión más definitiva ya, pronto y ya podremos empezar a... muy chévere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas Todos gracias, muy Claudia. contentos. Hablamos Sí, después. qué bien. Chao. Chao, Claudia. Gracias.